si ustedes llevan adelante la dolarización, ¿quién, que supone que yo voy al supermercado, a la carnicería, a la verdulería, voy a pagar en dólares y no con pesos? ¿Quién va a poner los dólares? Vos, y vos lo vas a estar pagando. Yo, no. Y pero vos vas a pagar Pero con yo dólares. no tengo dólares. Pero vas a empezar a pará, lo que digo es, escuchate, te explico, yo no tengo dólares ahorrados. Te explico el proceso. ¿Mi empleador me va a pagar en dólares? Por supuesto, tu empleador te va a pagar en dólares. Entonces vas a tener dólares. Pero qué a ver, te cuento algo, Ramiro, perdón. ¿Y dónde va a sacar la pregunta es, ¿y dónde va a sacar los dólares mi empleador? Le van a pagar. Considerando que mi empleador actúa en el mercado interno y no exporta. Entendemos que tu empleador puede ser este canal de televisión. Sí, ese canal. Bueno, cobrará la publicidad, la pauta, la cobrará en dólares. O sea, esto se dolariza todo. ¿Qué pasa? Hoy tenemos salarios muy retrasados en dólares. Sí. Entonces se van a recomponer los salarios. Bueno, ¿ves? ¡Fuera! Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, Ministerio de Turismo y Deporte. En estado químicamente puro, en nuestro curso acelerado que estamos haciendo de Intentando Conocer a Milei, hoy está con nosotros Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, precisamente por el Partido Libertario. ¿Cómo estás, Ramiro? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, por estas imágenes y por esta forma de actuar, ¿es porque la gente empatiza con Milei, Ramiro? Mirá, yo creo que también, o sea, fuera del carisma que puede tener Javier en particular, yo creo que también son las ideas. O sea, un Javier Milei de izquierda o socialista no hubiera existido. Nosotros llamamos la libertad avanza. Imagínense si seríamos el socialismo avanza. No votaría nadie. Y un Javier Milei en un país que más o menos esté bien, normal, con inflación baja, en Uruguay, ¿tendría lugar? ¿O en Paraguay? Sí, puede ser tranquilamente, o sea, fuera de las cuestiones particulares de la persona. Yo creo que tenemos que salir un poco de ahí y ver lo que estamos proponiendo, que esa es nuestro diferencial, que tenemos propuestas. El resto de los candidatos no dice ningún tipo de propuesta, no dicen quiénes van a ser sus equipos y todo eso, por supuesto, genera lejanía con nosotros, la sociedad. Por eso te digo, Ramiro, que Argentina sí es un país ideal para Milei. ¿Por qué? Porque acá se cayeron todas las ideas de la política tradicional. ¿Entendés? Sí. Con un casi 40% de pobreza, con uno de cada dos chicos menores de 14 años que no come todos los días, evidentemente hay para hacer un caldo de cultivo para decir, bueno, cambiemos esto, pero de una manera drástica y te diría histriónica, que es lo que llama la atención de él. Sí, por supuesto que todas estas circunstancias que vos planteás, que es el nivel de pobreza, la inflación, la inseguridad, todo es en base a ideas socialistas que se vienen trabajando en la Argentina en las últimas décadas, que acentuaron la crisis. Cuando viene alguien que plantea ideas liberales, es algo distinto. Después las particularidades que puede tener Javier en sí, pero el diferencial son las ideas. Claro. Ahora, Ramiro, sí. perdón. Dale. ¿Les ha pasado viste que dicen que del dicho al hecho hay un largo trecho? Sí. De proponer algo y ahora que están frente a la presidencialidad posible de Milei, decir, a esto no lo repitamos, a esto bajémosle el volumen porque no lo vamos a poder llevar a cabo. Teorema de Baglini. Claro. No, nos pasó al revés, que muchos que nos decían que no se podían hacer las cosas que planteamos, ahora nos dicen que se pueden. Como por ejemplo... Comunicadores o gente de otros espacios políticos. Decían, no, eso es una locura. Y ahora vemos que nos escuchan y nos toman en serio. Ramiro... O sea, se dio desde el otro lado, no de nuestro lado. De nuestro lado seguimos diciendo lo mismo porque como estamos basados en una ideología, estamos muy ordenados en ese sentido. Pero que nos pasa que ahora nos toman más en serio y nos hacen preguntas, escuchándonos y sabiendo que es posible que se realice, sí, nos está pasando. Ramiro, hay algo que le preocupa a la sociedad argentina. Cava no escapa a eso, que es el tema del asistencialismo, de los planes sociales. Aproximadamente, mi número dice que hay 500.000 planes sociales en Cava entre locales y nacionales. ¿Cómo van a desandar o cómo vas a desandar ese camino si llegás a ser jefe de gobierno porteño? Bueno, nosotros lo planteamos que esto es muy importante porque a veces se comunica otra cosa. Nosotros no vamos a tocar los planes sociales
entendemos que es una necesidad básica, las circunstancias de la Argentina las conocemos todos y detrás de eso hay gente, hay personas que sufren. Por eso los planes sociales no se pueden tocar. Nosotros lo que necesitamos es que la gente deje el plan social para pasar a tener un trabajo formal. Por eso estamos haciendo una reforma laboral, para que se puedan formalizar los trabajos. Pero no le puedes sacar los planes sociales a la gente. Se lo sacás si los podés insertar laboralmente. No se los sacamos, los van a dejar solos. Y en esa reforma... O sea, se va a dar naturalmente, porque hay un momento donde decir, ¿qué pasa hoy? Hoy tenemos trabajadores que están en el mercado informal que no les conviene ni a trabajar a veces, porque dicen, mira, por lo que me estás ofreciendo, me conviene seguir cobrando el plan. Pero cuando el trabajo le pague el doble, va a decir, no, pará, ahora sí me conviene ir a Ramiro, trabajar. lo y dejar el estamos plan. viendo, de hecho, en Europa. Desde este fin de semana, por ejemplo, Italia empezó a sacar planes sociales para insertar a la gente en el mercado laboral, que ese estado de bienestar que ya algunos estados no lo conciben más, algunos gobiernos no lo conciben Pero más. está bueno lo que dice Ramiro de la reforma laboral. Claro. La pregunta es, ¿hay un beneficio para el empleador? Porque siempre el empleador dice, no contrato porque tengo miedo, porque es voy a muy perder caro. plata, porque me hacen un juicio. En esa reforma, ¿cuál es el beneficio para el empleador y cuál es el beneficio para el empleado? Los costos, o sea, nosotros tenemos un montón de costos laborales que cuando uno agarra el recibo de sueldo dice, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué es? Nosotros lo vamos a cambiar. Y también costos encubiertos, porque no hay incentivo a que entre la gente. Fíjate lo que está pasando con el tema de la ley de despidos. O sea, el modelo que tiene Argentina es de los pocos en el mundo. La mayoría tiene un seguro de desempleo. Es más, en la Argentina, el sector de la construcción tiene un seguro de desempleo. Es más, otros espacios políticos hablaron muchas veces del seguro de desempleo, pero ninguno se animó a aplicarlo. ¿Por qué? Porque ellos quieren mantener el status quo. A ver, Entonces, Ramiro, hablemos de eso, porque mucha gente dice, yo despido a alguien de mi pyme y perdí la pyme, porque el juicio es por la cantidad de años que se trabajó. ¿Ustedes van a ir sobre eso para que la gente, para que el dueño de una pequeña y mediana empresa no sea rehén de los 3 o 4 empleados que tiene? Bueno, para empezar, nuestro modelo es un modelo de crecimiento y desarrollo. Entonces la idea es que no van a despedir gente, sino van a contratar. No, está bien, Entendemos pero las circunstancias de la Argentina. Supongamos que hay despido de alguien infiel, de que hace mal las cosas, ¿entendés? O sea, Ese es el cambio, Claro. el cambio cultural. Como nosotros fomentamos la competencia y lo nuestro es un programa de gobierno con valores y con moral. ¿Por qué? Porque estamos basados en una ideología, no en que nos levantamos un día y dijimos esto tiene que ser así. Nos copiamos de otras partes del mundo, no es que estamos inventando la pólvora. Nosotros decimos, che, ¿qué es lo que está pasando en Uruguay? ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Y sacamos las ideas de ahí. Y después, por supuesto, de otros países que están en otras partes del mundo que son más desarrollados. Pero para empezar, Uruguay y Chile. Claro. Que hay muchas cosas para copiar. Pero, perdón, a mí me interesa mucho el tema de la dolarización. Vos decís valores e ideología. Esos países que mencionás no tienen dolarización. Han logrado tener un tipo de cambio estable, han logrado tener baja inflación, no tienen dolarización. Si ustedes llevan adelante la dolarización, ¿quién, que supone que yo voy al supermercado, a la carnicería, a la verdulería, voy a pagar en dólares y no con pesos? ¿Quién va a poner los dólares? Vos lo vas a estar pagando. Yo no. Pero vos vas a pagar Pero con yo dólares. no tengo dólares. Está bien, pero vas a empezar Digo, pero a yo- pagar. lo que digo es, Escuchate, te explico. yo no tengo te explico el dólares proceso. ahorrados. Te explico el proceso. ¿Mi empleador Pará. me va a pagar en dólares? Por supuesto, tu empleador te va a pagar en dólares. Entonces vas a tener dólares. pero a ver, te cuento algo, Ramiro, perdón. ¿Y dónde va a sacar Lucio. la pregunta es, ¿y dónde va a sacar los dólares mi empleador? Le van a pagar. Considerando que mi empleador actúa en el mercado interno y no exporta. Entendemos que tu empleador puede ser este canal de televisión. Sí, ese te gana. Bueno, cobrará la publicidad, la pauta, la cobrará en dólares. O sea, esto ojalá. se dolariza todo. ¿Qué pasa? Hoy tenemos salarios muy retrasados en dólares. Sí. Entonces se van a Sí. recomponer los salarios. Bueno, ves, yo quiero ir a ese tema. Ayer fui a comprar a la carnicería y había un pibe de delivery. ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo te va? Che, ¿cómo es la mano? Porque acá estamos calculando de que si gana Milei, vamos a terminar cobrando lo que ganamos en pesos en dólares. Bueno, no es tan así, pero nada, yo venía con la carne. Muchachos, escuchen a los que saben, ¿no? Los que saben más que yo, vean los medios. Digo, porque hay una idea Claro, así no hay Eso es muy noventista. ¿Por Bueno, qué? Porque pero ¿por qué? eso, Porque el 1 a 1... piensan en el 1 a 1. Pero pará, el 1 a 1, eso es de generaciones más grandes que pueden pensar que va a existir un 1 a 1. Por supuesto que no existe un 1 a 1 porque hoy estamos 800 a 1. Claro. Si alguien piensa así, le falta la educación financiera más básica, que no es lo que pasa en la Argentina. Porque cuando vos tenés niveles de inflación de más del 100%,
educación financiera en algún sentido tenemos. Sí. O supervivencia Sí, financiera. de supervivencia. Entendemos que no es 1 a 1. No. Porque nadie va a pensar que va a ganar Pero 200.000 pesos, va a ganar 200.000 supongamos que dólares. Milei es presidente y más o menos... Sería convertibilidad la remota- eso. A un mes, Claro. perdón, a un año. A 1 a 1. ¿Cuál sería el sueldo promedio Claro, en dólares la de la cuenta, gente, de un ¿cómo es la laburante? cuenta? Si uno toma modelos de países que, como Ecuador, se multiplicó por 10 el salario promedio. O sea, uno tiene que ver cuántos son los salarios en el mundo. ¿Se acuerdan ese grafiquito que ustedes seguramente alguna vez lo Sí. mostraron? De cuánto está el salario en dólares en comparativa al resto del mundo. Sí. Bueno, nosotros estamos muy por debajo. Vos Eso el se va a pibe- recomponer. Escúchame, Ramiro, vos el pibe del delivery que gana 100.000 pesos más... la propina. Pongamos el Ponele salario 100.000. mínimo. El salario mínimo, ¿Cuál es? 112.500. 112.500. Vos decís que al año se puede 112.000 multiplicar pesos. por 10. No, al año no. A lo largo de los años... Pensé que habías dicho Sí, está bien, no es al año. Está bien. No esto inmediato. Es gradual. Es gradual, pero rápido. Está bien, O sea, pero se va a llega dar el al proceso. millón sin inflación. No, papá, yo hago una cuenta más Pero fácil. No va a ganar en Yo- pesos. No va a No ganar, va a ganar en pesos. Va a ganar en dólares. En dólares lo que hoy sería 1 millón de Pero pesos. digo, yo hago la cuenta Sí, más pero pará, fácil. pero también para no mentirle a la gente, pues si no voy a estar Claro. utilizando esto, también los precios relativos van a cambiar. Claro. Lo que sí vamos a tener, esto es lo importante, fuera de los números, porque en la situación de la Argentina los números cambian todos los días. Salgamos de pensar en pesos, que es una locura. Sí. Lo que sí va a tener es la posibilidad de ir al supermercado y comprarse más cosas. Pero Ramiro, ¿en cuánto Que es lo que hoy no tiempo? tiene. ¿En cuánto tiempo? Porque el votante A partir de un año. argentino busca rápida las Sí. cosas, es sin atajo. Yo voto a Milei y quiero que Milei me solucione la vida en diciembre. Que Claro. no nos vote entonces. Está bien, por eso, pero me Pero hay parece mucha gente que lo importante está nos entendiendo diga así. ¿Cuánto Bueno, está tiempo bien, por se eso, pará, demora? lo estamos acá para Cuando aclararlo. los problemas Claro, que no Está nos vote. bueno eso. Claro. Nosotros nunca dijimos que esto de la noche a la mañana porque la Argentina está destruida. Lo que sí podemos asegurar es que cada vez vamos a estar mejor. Ok. Que ahora lo que está pasando es que cada vez estamos peor. Vamos a cambiar el rumbo. Lo que pasa es que eso es seductor según la edad y la situación que vos tengas, ¿no? Una persona, si vos me decís, ¿vamos a estar mejor en cuánto? 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10, 3 años y medio. Si vos tenés 75, 80 años, no tenés Bueno, tanto está bien, tiempo pero- por delante. Si vos sos joven, por eso te Bueno, pregunto. pará, yo no vengo a mentir acá, no te. No, pará. bueno. Si querés, te lo llevo para Pero por eso no estaba mentirle a la gente, 30 años. ¿Por qué te digo 30 años? Pero- Para no jugar con la ilusión de la gente. Pero la Bueno, gente- entonces- Ahora te digo, gente no pará, tiene sí, 30. está bien, pero ¿por qué te lo llevo al extremo de 30 años? Sí. Porque si no estamos generando una esperanza a cambio de un voto. Nosotros no estamos generando la esperanza del cambio instantáneo. Pero Lo que en estamos esos- generando es Ramiro, el cambio de rumbo. Que perdón, el cambio de rumbo... Es mucho. En esos el- 30 años sí, tengo por- que pará, reelegir a Milei. Mucho. Digo, ¿Cómo? si vos me decís 30 años, por un supuesto, Bueno. supuestamente es menos, yo lo tengo que reelegir a Milei dentro de No. 4. Bueno, o tengo que Al elegir revés. a alguien de la Libertad Avanza dentro de 4 años para que este proyecto, este alineamiento siga y continúe. Digo, ¿qué me van a dar en esos 4 años? Más allá de que me digas vamos a estar mejor, no, digo, no queremos comprar más unicornios, digo, ¿qué es lo que yo voy a ver palpable para reelegir a la Libertad Avanza dentro de 4 años? Primero, muy importante, nosotros no vamos a dar nada. Bien. El que te va a dar es el sector privado. Porque si no empezamos, no, porque vamos a crear un Claro, montón de claro. trabajos. Bien. No es el sector público el que lo va a crear, es el sector privado. Saquemos con esa potestad que le damos a los políticos de que nos manejen la vida. Después, ¿qué va a pasar? Continuamente vas a estar mejor. Entonces, al 4.º año, Sí. puede reelegir Javier Milei un mandato, por supuesto, como dice la Constitución Nacional, o puede venir otro político, pero que no va a tener alternativa de cambiar el rumbo porque, Porque va a el estar grupo mejor. está bien. Ok. Ahora, Por eso vamos a cerrar el Banco Central, para no volver atrás. Ramiro, vos sabés que hay muchas cosas que tienen que pasar por el Congreso, necesitas diputados, senadores. Los que votan a Milei dicen, llegó el estadista que no estábamos viendo y hay que votarlo. Los que no lo quieren dicen, termina chocando la calecita en 3 meses, o cierra el Congreso, o vienen las toneladas de piedra, o vuelve Cristina por 20, el kirchnerismo por 20 años más. Sabés que se dicen esas cosas, ¿no es cierto? Te contesto a todas. Dale. Primero, lo más importante, si tiran piedras, presos. No hay discusión sobre eso. El que tira una piedra tiene que ir preso. Más a una institución como el Congreso o la Casa Rosada. Segundo, el tema de los acuerdos que están planteando tanto en el Congreso. Hay algo que es mucho más básico en la democracia. Cuando a uno le dicen democracia, ¿qué se le viene a la cabeza? El día de la elección, cuando vota. Sí. El voto popular. Nosotros estamos diciendo desde ahora qué vamos a hacer. Quiere decir que si el pueblo nos acompaña, ¿qué vamos a tener? Funcionarios que no nos acompañan, dirigentes de otros espacios políticos que no nos acompañan. Cuando la sociedad dijo, sí, queremos estas ideas. O sea, esos funcionarios que no son de tu partido tienen que acompañarte porque sería la lo lógico, mayoría pará, los eligió. Sería lo lógico. Pero no pasa. Claro. vos Pará, sabés que- si no pasa. La lógica si en no Argentina- pasa, van a tener un problema, porque a la siguiente elección Bueno. van a tener aún menos votos y dicen, che, miren que no nos están Está bien, acompañando. pero pará, Ramiro, es una realidad que en este país la oposición no acompaña al oficialismo muchas veces por una cuestión de
capricho, ideología o lo que sea. Nosotros lo vamos a dejar en evidencia. Sabés que porque no piensan en el bienestar del país, sino en el propio. Tenemos una particularidad, somos verborrágicos. Sí, no, contamos todo, y como contamos todo, vamos a decir, pero- miren, estas personas nos están acompañando. Pero hay división de poderes. En No, esto pero de pará, proponer... Hay división de poderes. Hay división de Ramiro, poderes. esperá, Lucio, espera un segundito, así Si termino. Javier es presidente va a ser porque la gente lo votó y los diputados y senadores van a ser diputados y senadores porque la En gente esto lo de votó proponer también. ustedes, Pero Ramiro, no, la política oposición no se entiende. de vuelta, Chicos. la gente votó un sistema presidencialista, Sí, estamos de acuerdo, sí, una eso está en boleta la Constitución. sábana. Sí. El apoyo está sobre la idea de Javier Milei. Si los diputados y senadores están en todo su derecho en acompañar, ahora les digo lo que va a pasar. Como nuestras ideas son lógicas, racionales y se hacen en otra parte del mundo, nos van a acompañar. Ahora dicen que no nos van a acompañar. Ramiro, vos sabés ¿Saben vos sabés- ¿saben no, cuánta vos gente de Juntos por el Cambio me mandó un Vos mensaje sabés, esta semana? no, pero no te digo juntos por el cambio ¿Cuánto? solamente. Contá los Algunos nombres, sectores dale. no. Contá los nombres. Lo que pasa, Contá Ramiro, los nombres vos que vas está a buena la defender. Esperá información. un segundito, Lucio. Dale, dale, Un segundo, dale. dame un segundo. Está No, me gustó Huracán la juego. información, por eso, a la 18. Ramiro, lo que te quería decir es, a ver, es un país muy complicado. Porque cuando vienen de otros países dicen, ¿cómo puede ser que no voten una ley que va a beneficiar a todos? Bueno, por siempre esa salida. Entonces, ustedes que dicen, nosotros proponemos lo que vamos a hacer, hay cosas que no las van a poder hacer y ya lo saben. Te lo cambio. Desde la votación en el Congreso de la Pero Nación. entonces tenemos que poner en duda el sistema democrático de división de poderes. ¿Por qué? ¿O qué quiere decir? ¿Que Juntos por el Cambio va a volver a votar con el kirchnerismo? ¿La idea de alquileres? Sí. ¿O que el kirchnerismo va a votar con Juntos por el Cambio? Sí. Porque ellos tampoco tienen mayoría en el Congreso. Tal cual. Lo que nosotros entendemos es que nos van a acompañar porque son personas de bien. Si El son- radicalismo ya está en Ramiro, contra de ustedes porque no Milei está tan habló en contra. muy mal Mirá, del radicalismo. Mirá, sí, yo también Ya te hablo lo mal. Yo hablo mal del radicalismo Ramiro. porque sabemos lo que pasó en el 89 y lo que Está pasó en bien. el 2001. ¿Cómo no voy a hablar mal del radicalismo? Ramiro. Ahora, hay un diputado radical que ya presentó un proyecto de dolarización. Mirá cómo empiezan a ceder. Recién hablabas, Ramiro, con Lucio, de la gente de 75, 80 años. Esta gente que quizá no tiene una expectativa de vida para pensar en un proyecto a largo plazo. Bueno, nosotros necesitamos un Sí. proyecto a largo plazo. A esa gente, ¿qué le decís? Que no va a ver el país del todo mejorado. Por ejemplo, que la mayoría son jubilados y pensionados. Son millones. Tenemos una Argentina envejecida con mucha población, más de 8 millones de personas son jubiladas. ¿Qué les decís? Con este modelo que ustedes están planteando, ¿cómo van a vivir Bueno. a futuro próximo? Bueno, sí va a haber un país del todo mejorado. Lo que no va a ser del todo es perfecto. Siempre va a haber cosas para corregir. Y lo que nosotros estamos planificando es una reforma monetaria que van a cobrar siempre lo mismo todos los meses y van a saber lo que cuestan las cosas. Hoy llegan al banco, miran lo que tienen y dicen, che, ¿para qué me alcanza esto? Para nada. Para nada. O sea, con nosotros vuelve la estabilidad. Vuelve, si es que en algún momento la tuvimos. Vamos a tener estabilidad. Con esa estabilidad van a poder planificar su próximo año. Ramiro, y a los sindicatos, yo me imagino a Moyano, al hijo de Moyano, con la servilleta acá, esperándolo y con los cubiertos diciendo así, en un mes les paramos el país si nos dolarizan, si nos sacan el peso, etcétera. Le cortamos todas las rutas. Bueno, eso es una extorsión. Nosotros no nos vamos a dejar extorsionar por nadie. Ahora, sería raro, porque nosotros vamos a hacer que la gente se formalice. Va a haber más trabajadores. Si va a haber más trabajadores, va a haber más registrada en sus sindicatos. Lo que pasa es que ellos vienen de otro concepto. Vienen del concepto de Pero es posible, cada vez tenemos menos trabajadores. Ramiro, ¿es posible tenemos una que ver dónde reunión currar. Milei-Moyano, Milei-Sindicato, para que les explique esto que vos estás diciendo? Miren, muchachos, van a estar mejor. Nosotros no Porque tenemos hoy, que- si querés poner un enemigo, son los sindicalistas de esto que supuestamente ¿Pero qué, proponen. ¿qué tengo que tener una reunión para que no nos extorsionen? No. No, para que a lo mejor entiendan más detalladamente esto que vos estás diciendo. Miren De que vuelta, somos que verborrágicos. sus laburantes van a estar mucho mejor de lo que están ahora. Somos apasionados verborrágicos, vamos a todos los programas de televisión, lo contamos. ¿Reuniones privadas para qué? No, Para no buscar digo, un apoyo de que... no digo es- privadas, no, se supone que después se comunica lo que pasó de ambos No, lados. acá los están mirando y ya van a salir. Ramiro, Se es que es están un país- enterando ahora que van a tener más gente Es un formalizada. país mañoso, Ramiro, digo. ¿Ustedes tienen pensado cómo desandar ese tipo de cosas? Porque no solamente la oposición les va a hacer complicado, le va a poner piedras en la rueda todo el tiempo. Está bien, estamos para eso, que nos pongan ruedas. Nosotros vamos a sobrellevarlas y vamos a estar acá dando la cara y explicando todo lo que pasa. Ahora, vos decís que la gente de Juntos por el Cambio los están llamando a ustedes, porque lo que suponía es al revés, que mucha gente por ahí votó a Milei para asustar a la clase política y que después algunos de esos votos iban a ir a Patricia Bullrich. ¿Vos estás diciendo que gente importante de Juntos por el Cambio los llamó? No sé para formar el rango de importancia que le das vos. Bueno, vos lo pero- dijiste recién. No, yo dije gente junto por el cambio. y Lo importante es relativo. pero- no quiero poner... Está bien, Lo que sí digo, que es natural
los vencidos corren detrás del vencedor. Es natural. Pero Pachagüe perdió por 1,5 puntos. O sea, si vos me decís que fue una victoria de 15 puntos, ¿entendés a lo que voy? Sí, pero si empiezan a buscar invitados de Juntos por el Cambio no van a conseguir. Todos tienen chance. Los de Juntos por el Cambio no quieren venir a dar la cara. Ramiro, o se ven perdiendo. Ramiro, ningún político... Están perdidos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando con nosotros, que nos decían que íbamos a sacar menos de 20 puntos y sacamos 30, ahora la sociedad nos está acompañando. Está diciendo, che, pará, ¿no era que no tenían chances? Ahora sí te ¿Esto se termina en el 22 de octubre, decís? Esperemos que sí, estamos trabajando para eso. Ajá. Ramiro, Todo puede pasar, no quiero hablar desde el lugar de agrandado de lo que pasó la semana pasada. Quiero hablar de lo que está pasando en la agenda pública. Y no hablo solamente de lo que pasa en los medios de comunicación, en la calle. ¿Qué te pasa en la calle? por Este supuesto. empoderamiento que se le ve a Milei también Y porque nos viene acompañado nos de la decían que éramos débiles. Cuando te dicen que, pará, ahora que sé que son poderosos, porque los está acompañando mucha gente, yo también los acompaño. Yo voté otro espacio político porque pensé que ustedes no tenían chance. Y vos decís que si no fueran elecciones concurrentes en Cava y fueses con la boleta de Milei, ¿también tenías chance de ser jefe de gobierno de la ciudad? Por supuesto que el acompañamiento de Javier ayuda mucho. Sí. Si quieren, ahora que dicen que van a hacer, se va a votar. Con boleta- papel, pero van a ser concurrentes. Otra vez. Otra vez, es un quilombo. Claro, el tema. ¿a ustedes les parece que está Sin bien la eso? máquina, sin la No, máquina. claro, no va a sí, parecer no. bien. Si Pará, ya lo ¿me hicimos. quieren damnificar a mí? Su lío. Y a ver, no sé si te quieren damnificar, pero te convertiste a lo mejor en alguien con posibilidades a partir de la ola Milei de votos. Está bien, me tienen miedo, no tengan problema que yo me la banco igual. Lo que sí digo es, está mal lo que están haciendo. Y está bueno que acompañen los medios de comunicación a dejar en claro que de vuelta están haciendo trampa. ¿Cómo se debería votar en Capital? O sea, ¿cómo ¿Cómo se crees? vota? Y él con Milei con la boleta de Milei. ¿Cómo es la provincia de Buenos Aires? Yo voto en Capital, fue un lío. Voté, agarré papel, voté nacional, volví, fui a buscar la Fue una boleta. odisea, Es más, no me di cuenta, la verdad que un error medio salame de mi parte. Me llevé la boleta y se veía mi voto. El señor, de vuelta la boleta porque se ve su voto. La verdad fue un quilombo, perdón. Ramiro, votar en Capital. ¿Cómo crees que habría votar en Capital? ¿Todo papel? ¿Todo boleta única? ¿Un sistema? ¿Cómo Boleta crees que única, sería lo más- boleta única electrónica, se puede discutir. Lo que sí, Pero para todo. pero pará. Para todo, presidencial. Sí, pero capital. lo que sí, esto es un mamarracho. Sí, Que está te hagan claro. poner 2 boletas. ¿Quién me quieren damnificar? No se preocupen, se las voy a ganar igual. No, me la recontrabanco. ¿Vos decís que ganás el- no voy a llorar. Sí. No voy a llorar, pero sí dejar en claro que están haciendo trampa. Sí. Pero a ver, quiero dejar en claro esto también. Porque entre Jorge Macri y Lustó llegaron al 56% de los votos. Vos sacaste 14, ¿verdad? Sí, 13. 13. Bueno, vos decís que con el aluvión Milei tenés chances aún cuando supuestamente te quieran damnificar a vos al hacer concurrente de vuelta a las elecciones. Por supuesto que tengo chances. La vez pasada, en el 2021, sacamos 12 puntos, después sacamos 17. En este contexto, donde nos pusieron una interna muy competitiva que no pasaba en el 2021, tranquilamente puedo seguir en el segundo lugar. Ramiro, Primero, nombraste- nuestro objetivo en la ciudad era que Lustó se vaya de la interna. Perdió Lustó. Después, Leandro Santoro, tercero. Nuestro objetivo es dejar tercero al kirchnerismo. Y por último, el balotaje con Jorge Macri. ¿Por qué? Pará, esto que les estoy planteando, que a ustedes les puede parecer muy raro, porque se imaginan la ciudad de Buenos Aires toda pintada de amarillo, como suele hacerlo el PRO hace 16 años, puede cambiar, como cambió el domingo pasado lo de Javier Ramiro, Milei. hablaste de la palabra bancar en muchas oportunidades. Yo te digo, los políticos en los últimos años, en las últimas décadas, no quieren instalar la reforma previsional por el costo político que eso puede ocasionar. Ustedes plantearon la reforma de la ley de jubilaciones. ¿Cómo está planteada? ¿Qué tiene que saber la gente con respecto a la reforma Los previsional? jubilados, ¿qué tienen que Claro, saber? ¿por dónde Primero, viene? A ver. los jubilados ya están jubilados y ya tienen un sistema que obviamente no hay que cambiarse de la noche a la mañana por todos los daños que le puede surgir de eso. Nosotros estamos planteándolo para una segunda etapa. En una primera etapa hay que estabilizar la economía. En la segunda etapa vamos a discutir la reforma previsional y volver a un sistema privado como fue en algún momento y tratar de recuperar eso que nos robó el kirchnerismo cuando fue los AFJP. Con todas las correcciones suficientes de los aprendizajes de las cosas que se hacían mal. Bien, a ver, vamos a enriquecer este debate aún más, invitando a nuestro amigo Gustavo Marangoni, politólogo. ¿Cómo te va, Gustavo? Hoy te estamos viendo. Gracias por estar aquí. Buen día. Bueno, ¿estabas escuchando el debate? Capturé el último minuto y medio, 2 minutos. Bueno, estamos aquí con Ramiro Marra, que es candidato a jefe de gobierno de Cava por el Partido de los Libertarios. Pero
Yo quisiera una semana, de lo que nosotros llamamos el aluvión de voto de Milei, tener una reflexión tuya, porque hoy se está diciendo que Milei gana en primera vuelta, que en realidad puede ir a un balotaje, pero no sería Patricia Bullrich, sino que sería Massa. ¿Qué estás viendo vos? Parece que por un lado la inercia lógica de quien ha salido victorioso el domingo pasado en una posición y en una proporción que no se esperaba, y él tiene menos necesidad de recalibrar el mensaje, porque precisamente con ese mensaje ha ganado. Claro. Esa es una tarea de las otras dos coaliciones, que han obtenido una performance muy por debajo de lo que ambicionaban, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay que recalibrar el mensaje. El oficialismo, con la dificultad de una economía que está en un régimen de alta inflación y que ha tenido una semana muy picante por el tema de una devaluación oficial, que ha impulsado no solo los tipos de cambio alternativos, sino también los precios, con lo cual, hasta que eso no amaine, es difícil articular un mensaje para la etapa que viene. Y en el caso de Juntos por el Cambio, porque, bueno, ahí se plantea una situación, digamos, bastante compleja. En primer lugar, porque Patricia Bullrich vence a Horacio Rodríguez Larreta con la idea de que ella era una suerte de todo o nada, pero ahora ha encontrado como una oferta adicional que parece satisfacer mejor a la parte del electorado que demanda eso. Así que, sí. ¿Cuál sería el dilema de Patricia Bullrich? ¿Palomizarse, si me permiten inventar un término? Bueno, eso le genera un problema de identidad, y por el otro lado no puede descuidar, como han marcado muchos ya a esta altura, que tiene que tratar de contener todos los votos de Horacio Rodríguez Larreta, que es un desafío, porque uno presume que hay un sector, al menos, de los que han votado a Horacio Rodríguez Larreta, que no coincide con el discurso base de Patricia Bullrich, y pueden o no permanecer en el redil de Juntos por el Cambio. Claro, ¿coincidís, Ramiro, con esto? Por supuesto que son análisis políticos que, al ser parte interesada, o sea, a mí me cuesta mucho más realizarlos. Lo que yo puedo hacer es lo que vivo del otro lado, lo que veo de la gente, no tanto de la dirigencia política. Porque nosotros no estamos teniendo un diálogo con la dirigencia política porque nos están atacando de todos lados. Entonces, ¿qué diálogo podemos tener en un acto como lo que estamos viviendo de competencia electoral? Macri no te ataca tanto. Bueno, capaz nos vota, es una decisión de Macri, es una decisión particular. Pará, como dijo Patricia, es un voto más. Si nos vota, bienvenido, un voto más para nosotros. Lo que pasa es que Milei ha dicho que podría integrar, no sé, una cancillería, algo más que una cancillería. Habla muy bien, y recuerdo cuando vino el presidente uruguayo con 3 expresidentes a la Argentina. Sí. Bueno, son lindos gestos que tendríamos que tener en la Argentina. El respeto a la gente que pero pudo entrar al mando. ¿Pero es como un gesto o como una necesidad que esté Macri con ustedes? Bueno, Macri está hablando muy bien de nosotros. Le agradecemos que hable muy bien de nosotros. Pero no, capaz abrió los ojos. Porque lo tengo a Gustavo. ¿Cómo ves esto de que Mauricio Macri haya empatizado de un principio y hoy muchos le están indicando como el factotum de un cisma dentro de Juntos por el Cambio, Gustavo? Probablemente el expresidente haya sido de los primeros que vio el fenómeno Milei, digamos, lo que Milei representaba y lo que se venía en términos de capturar un estado de opinión de por lo menos un tercio del electorado. Pero claro, ahí se generó una dificultad, porque él es parte de Juntos por el Cambio. Claro. Y de alguna manera el elogio de la figura de Milei, tanto de él como inicialmente de Patricia Bullrich, quizás buscando capturarle votos por el hecho de elogiarlo, terminó redundando en lo contrario. Es decir, la pinza del elogio de sectores de Juntos por el Cambio y, digamos, la satisfacción del Frente de Todos Unidos por la Patria de ver cómo crecía Milei frotándose las manos pensando que eso iba a ir en beneficio propio, terminó anabolizando a la Libertad Avanza. Y yo creo que en esta semana, donde Milei ha estado en el centro de la discusión y, como decía Ramiro, sujeto de muchos ataques, quizás es el mejor favor que le pudieron hacer. Porque lo consolidan en el centro de la discusión. El que logra, en esta elección o en cualquiera, el que logra que todo el tiempo se hable de él y de su propuesta, tiene una ventaja adicional, ¿no? Digo, ¿qué más quiere un candidato de cualquier democracia del mundo que todos estén hablando de lo que dice, de lo que no dice, de lo que hace o de lo que deja de hacer? El tema es cómo se manifiestan por la positiva las coaliciones que han sido vencidas. Ya sabemos lo que no quieren. La pregunta es cómo pueden formular una propuesta de futuro más allá de la crítica o la censura que pueden hacer, digamos, de la propuesta que hace la gente de Libertad Avanza. Guille, ¿me dejás preguntarle a Ramiro qué impuestos van a sacar
¿Cuál es el plan cuáles son los impuestos que nos van a sacar de enfrente? Bueno, hay aproximadamente 170 impuestos, de la cual el 90% no hacen ningún tipo de recaudación significativa. Lo único que hacen es complicarnos la vida, que terminan siendo curritos de unos pocos. Por ejemplo, la BTV. Bueno, la BTV, No, la BTV ya le hicimos un gran logro al llevar el debate a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Sí. y por lo menos la extendieron. Sí, Nosotros vamos a ir por más. Bueno, por eso eso- fue gracias a que estuvimos los liberales, Por es eso. uno de nuestros logros. Gracias a que estuvimos los liberales, La BTV, el acarreo, digo, cuando vos decís... esos son logros que tuvimos. Sí. Que tuvimos con muy poco tiempo de vida y sin tener mayoría en ninguna Cámara. Pero me interesa preguntártelo porque quiero ver en qué me va a beneficiar a mí en el día a día, qué impuestos me vas a sacar, o sea, porque creo que es parte del discurso Por de supuesto. ustedes y es fundamental. Por supuesto, o sea, lo que vas a entender es el sistema impositivo. Porque es tan complejo hoy que si vos querés desarrollar un emprendimiento, vas a decir, no, yo solamente quiero vender una provincia. Porque después viene la otra provincia y me empieza a sacar. Ingresos que son los brutos. convenios multilaterales, por Claro. ejemplo. Te lo digo, una complicación que ven los emprendedores. O sea, así continuamente hay impuestos que uno no entiende. Uno tiene que ser un especialista impositivo y creo que tampoco lo entiende. A ver, Ramiro, ¿me permitís preguntarle a Gustavo, vos entendés a Milei o creés que es factible el país que propone Milei? Ya, la verdad que lo que opine en términos particulares, por supuesto que a mí me interesa mi propia opinión. Digo, pero lo que importa es lo que advierte una parte del electorado del domingo pasado del 30% y eventualmente si eso puede subir. Creo que lo hemos dicho en alguna otra conversación y en particular es algo que vengo insistiendo desde hace muchos meses. Creo que es más importante escuchar a los votantes y particularmente al votante de Milei de por qué elige a él que estar discutiendo permanentemente cada una de sus propuestas, porque evidentemente hay una frecuencia distinta. Cuando uno advierte el mapa de la República Argentina y ve que en lugares donde prácticamente no había referente de Milei, hubo altísimos porcentajes que lo votaron, dice, están pasando cosas. No ahora, no en esta campaña, desde hace tiempo. Claro. Y estos fenómenos tienen una cuestión muy compleja. Entonces, creo que, volvemos a lo mismo, Guillermo, creo que todo esto de girar alrededor de cada cosa que diga o haga, pone a todos los competidores de Milei en función de Milei. Y quizás eso les resulte particularmente cómodo porque se encuentran con más dificultades para poder bosquejar una propuesta de presente y de futuro. Claro, bueno, Está esto bien, ya se sabe lo que no se Sí. puede hacer. Bueno, ¿qué es lo que se puede Gustavo. en virtud de cada uno de los Sí. participantes? Esto me parece muy importante, porque muchas veces uno se ha preguntado en estos días cuál es el criterio que ha tenido mucha gente para ir a votar a Milei. ¿Y sabes qué te dice mucho, Ramiro? En realidad hay cosas que probablemente no le entiendo. Lo que sí le entendí es que quiere ir contra la casta y contra la política tradicional que no le ha dado nada en estos 40 años. Perfecto, por supuesto. Lo cual Pará, es positivo, pero yo peligroso. No puedo pretender que todo el mundo tenga los conocimientos técnicos de todas nuestras propuestas. Pero cuando decimos que vamos contra la casta, lo que vamos es contra el status quo. Está claro que nuestras propuestas son diferentes a las que se están haciendo en la Argentina. Y eso es lo que vota la gente. Vuelvo a repetir, no hubiera existido el socialismo avanza. Existe la libertad avanza porque no hay libertad. No hay libertad para circular en la calle, no hay libertad para hacer negocios, en la Argentina no se respeta al otro. Y nosotros estamos haciendo todas propuestas que son diferentes. Pero, Por eso Ramiro, no votan. Ramiro. Lo que está diciendo vos es gracias a que tenemos propuestas y nos mostramos que claramente no vamos a repetir los errores que Hablan hubo de en la la Argentina. jubilación de privilegio, que eso se va a acabar para los políticos. Los que ya tienen esa jubilación de privilegio, ¿se las van a quitar? No se puede, es derecho adquirido. Bueno, está muy bien lo que plantea Clara. Sí. Son discusiones que después hay que ver en detalle cada tema en particular. Claro. ¿A qué llamamos jubilación de privilegio? Porque a veces la jubilación de privilegio habla de un montón y capaz, o sea, hay que ver en qué circunstancias están. Lo que sí te aseguro es que vamos a hacer todo diferente a lo que vienen haciendo ahora. Todo lo que a vos te molesta, a mí también me molesta. La diferencia es que yo salgo de acá. Ellos salen de otro lado, salen de un lugar donde le dicen, che, no hay que cambiar mucho porque así no podemos mantener más No tiempo. le deben nada a nadie. Ramiro, No le den nada, nosotros no debemos nada a nadie. A nosotros llegamos acá solos. quienes se han visto muy molestos son los científicos del CONICET que dicen, no es tan así, viejo, no es que somos ni ñoquis, ni todo ni la cámpora. Digo, ¿en eso van a rever lo que dijo Javier? Primero que las políticas que estamos planteando nosotros son las que le preocupan a la gente. Y en eso está el gasto político. Segundo que a los
gente que trabaja en el CONICET, que es gente que está muy capacitada, que muchos tienen estudios de posgrado y que tiene mucho valor agregado para darle a la sociedad. Pero Javier lo le borró estamos de un dando, plumazo. no es volarle un bromazo. Y dijo que sí, que el Pero CONICET... escucha esto, si están muy preparados, los va a contratar el sector privado, van a cobrar mucho mejor. ¿Qué quieren cobrar del Estado, que les paga 2 pesos con 50? Que vayan al sector privado. Cuando vos tenés mucho valor agregado, el sector privado, yo soy empresario, bienvenido sea la gente preparada. Los voy a contratar, yo los contrataría para ganar más plata. Pero no hay laburo para eso. Claro. ¿Cómo no hay laburo? Entonces, Argentina debería crecer mucho para contratar a... ¿qué valor agregado Muchos generan? no se quedan en el CONICET porque les pagan poco y... Pero eso porque hay un problema, porque hay un problema en el sector privado. A ver, bueno, Como no dejan desarrollar al sector privado, Sí. se tienen que meter en el sector público. Sí. Pero estoy seguro que van a hacerle ganar plata a muchos empresarios y esos empresarios lo van a devolver A ver. con buenos salarios. Gustavo, ¿vos qué pensás de esto? Mira, Guille, me parece que después de la pandemia en Argentina quedó algo evidenciado, que hay que resetear o hay que reprogramar buena parte del tema del Estado. Y yo creo que en eso hay una suerte de coincidencia en los 3 candidatos. Lo que en última instancia se está discutiendo es cómo eso se va a administrar, cómo eso se va a conducir. Sí, en la versión, digamos, Milei, más, digamos, enfáticamente del mercado, la versión Bullrich o en la versión de Massa y el peronismo. Fijémonos que la última propuesta o el anuncio del presupuesto que el oficialismo pretende llevar para el año 2024 plantea, por ejemplo, el equilibrio presupuestario. O el propio candidato oficial está hablando de la necesidad de que los paros no afecten el tema de la educación. Lo que señalo es que hay una suerte de orientación que es como un nuevo sentido común de los tiempos. Después cada uno tendrá graduaciones, tendrá pergaminos, currículum, prontuario, de acuerdo a la opinión de cada uno, pero no hay tanta discusión respecto del fondo. ¿Y por qué pongo el tema en el tema pandemia y pospandemia? ¿Por qué? ¿Porque antes funcionaba bárbaro y porque después no? No. Porque la pandemia transparentó una determinada situación y hoy la necesidad de reconsiderar el funcionamiento del Estado no es que viene de los sectores que tradicionalmente lo criticaban o de aquellos que critican, por ejemplo, la carga tributaria que aquí se habló. Lo critican también los sectores humildes que entienden que a lo mejor no tienen, que no tienen, quito el a lo mejor, que no tienen una respuesta en materia de seguridad, de salud, de educación respecto al tema del Estado. Es más, hay jóvenes que tienen trabajos no registrados, que han crecido en los últimos años, y te dicen, mirá, nosotros así nos estamos manejando de alguna manera. Si vos me vas a venir a plantear una serie de cuestiones y regulaciones, yo no sé si estoy tan Pero interesado. Gustavo... Entonces, el tema es que la impugnación del tema estatal no viene solamente por sectores que tradicionalmente, o a lo mejor por una cuestión conceptual e ideológica, lo marcaban a priori. Se está dando como parte de un sentido común y yo creo que las políticas están haciendo ese registro. Por un padecimiento de hecho, que no en vano, mucha gente que votó a Milei era gente que el kirchnerismo contaba con que los iban a votar, ¿o no, Ramiro? Bueno, la realidad es que no sé si hay votos que están dependiendo de un espacio en político en particular. Los votos son de la gente. No hay votos de Milei, votos de La Libertad Avanza. Hay Sí, votos de personas. perdón, pero hay lugares y registros que te dan que donde había ganado el kirchnerismo, ganó Milei. Bastante bien igual le fue al kirchnerismo, con 100% de pobreza, que haya sacado 20% el ministro de Economía. 40. Es un éxito. 40% de pobreza. 100% de inflación, quizás. 100% de Está inflación, bien, perdón, no importa. me confundí. Sí, estamos en la lona. 100% de... Igual, Guille, me gustaría... 100% de inflación, 40% de pobreza. Sí. Que haya sacado un 20% un gobierno oficialista, el ministro de Economía siendo candidato a presidente, bastante buena elección. Bueno, ¿y eso. por qué? Ah, mira, Gustavo Marangoni, ¿por qué pasa esto? Lo que dice Ramiro. ¿Qué? Que le fue Porque la gente relativamente sigue bien a votando. Que Massa. le haya obtenido... Porque evidentemente hay muchas motivaciones del voto y hay sectores que votan por criterio distinto. A ver, la lealtad es el concepto que se explica por la adhesión a un partido o a un movimiento independientemente de los resultados. Si no, uno no explicaría por qué en estas circunstancias, como estaba explicando Ramiro, el oficialismo saca 27 puntos cuando hay una situación más que complicada. O por qué Macri sacó 33 puntos en el 2019 en la primaria y después sacó 41 en el contexto también desventajoso de una economía que estaba en una corrida cambiaria y con una inflación que en ese momento era del 50 y pico %, que era en esa instancia era como muy alta. Bueno, hay porciones de la población que votan por criterios diferentes. Por eso yo soy remiso a hablar del concepto gente. Lo entiendo de manera coloquial, yo también lo utilizo. Claro. A veces la gente dice tal cosa, la gente dice tal cosa. Pero en realidad, como categoría,
existe. Hay motivaciones distintas de sectores de la sociedad. Por supuesto. Algunos votan resultadistamente, otros votan por una concentración de ideas, por tradiciones, por costumbres, porque pertenecen a determinados grupos, y otros oscilan Pero ¿cuánto, de Gustavo? elección en elección. Si bien tenemos poca experiencia, pero la tenemos. ¿Cuánto se repite de las PASO a la general en cuanto a votos? Pues normalmente varía un poco, digamos, la gente muta o no. Mirá, tomemos presidenciales. En el 2015, de la PASO a la primera vuelta, en ese entonces la oposición de Cambiemos subió y el oficialismo del Frente de Todos se mantuvo, perdió un puntito. En la del 2019, como referenciaba recién, Macri subió de 33 a 41 y el oficialismo sacó 47-48. Yo creo y entiendo, y muchas veces nosotros los politólogos por inclinación, por formación y por deformación profesional, queremos responder a las inquietudes de, bueno, como esto sucedió antes, probablemente Claro, suceda pero ahora. Gustavo, Sería genial, Sí, pero no, el no tema es que necesariamente. cada elección Perdón. es un mundo y cada coyuntura es específica. este es un mundo nuevo que se abrió. Y digo esto, subrayo la palabra lealtad, tan galvanizada con el peronismo, para preguntarle a Ramiro, ¿ustedes suponen o tienen estudios con que los que fueron leales de este 30% van a quedarse y además van a sumar más votos el 22 de octubre? ¿Desde leales a nuestro espacio? Sí. No Y en sé tal si, caso, ¿por qué? creo que Gustavo, cuando se refería a lo nuestro, no es una lealtad a un espacio. ¿Cómo? No es una lealtad a nuestro espacio. No tenemos gente leal. Lo que tenemos gente con sentido común. Si las cosas no funcionan bien, votemos al que plantea algo diferente. ¿Qué pasó? Nos bajaron mucho el precio. Entonces nos pusieron en un lugar donde no éramos competitivos. Entonces, y aparte, pará. ¿Qué hablas de las encuestas que le erraron todos y que al que más lo ponía era 20%? La propia agenda. Decían que solamente un mes de todo el año, creo que en el mes de abril dijeron que estábamos competitivos. Después dijeron que están bajando. Otro dato, nosotros no teníamos interna, teníamos un solo candidato. Los otros dos espacios preponderantes sí tenían interna. Y ahí también hubo una estrategia seguramente de algunos votantes de meterse en la interna, que fue algo de lo que A ver, nos pasó en la ciudad de Buenos Gustavo, Aires. perdóname, porque Ramiro dice que les bajaron el precio. ¿Fue un error conceptual? A ver, ¿fue mirar de costado al partido de Milei? ¿Por qué crees que después terminaron sorprendiéndose todos? Pero yo creo que hubo una etapa enero-abril donde se hablaba del fenómeno Milei y se lo ponderaba como primero en las encuestas. Y después vino un fenómeno comunicacional donde parecía que esto había pasado. Evidentemente no pasó. O los No, por eso digo operaron. que Ramiro, No, ¿los operaron? No, lo estás diciendo vos, no yo. No, lo estoy preguntando porque no pueden ser que todas las encuestas hayan fallado. A mí me da la sensación de que hay algo más. No fallaron todas las encuestas. Hubo un encuestador Una. que, porque si fallaron todas las encuestas es algo general. Hubo un encuestador que no trabaja con nosotros, que, te digo la verdad, lo conocí la semana siguiente de la elección, lo conocí la semana pasada, que lo destaco porque como no le pagamos nada, nos llegó la información de que daba los resultados muy parecidos a los que salieron, que es Federico Aurelio. Bueno, uno de un Bueno, pero lo montón. que quiero decir es No, que pero digo- el montón es raro Sí. cuando uno Raro. sí tenía la técnica para descubrir cuál era Bueno, pero el número. entonces se murió las encuestas, porque Gustavo, digo, ahora leía el otro día un portal, según una encuesta después de las elecciones, y Claro. ¿qué me van a decir? ¿A qué le voy a Pero, creer a las Guille, encuestas? o se terminaron las encuestas independientes. Hay un encuestador independiente y el resto no son independientes. No sé, Ese pero- es el planteo que capaz podemos hacer. Porque si hay uno que lo dijo, los sistemas funcionan. Claro. ¿Qué opinas de esto, Gustavo? Mirá, creo que encuestas hay de todo tipo, pero obviamente, y ahí han nombrado a Federico, que trabaja desde hace muchos años, recordemos que el padre, ¿no? Julio. Aurelio Julio, digamos, fue uno de los iniciadores del tema de las encuestas en la Argentina, entonces ahí hay como mucha tradición, etcétera. Creo que encuestas, no me voy a poner acá a aburrir con metodología, ¿viste? Están los que las hacen telefónicas, ya sea fijas o celulares, están los que arman paneles online, están los que las hacen presenciales, pero lo cierto es que hay fenómenos que son también difíciles de capturar. Seguramente, como en todos los oficios, hay gente que dibuja un número y lo manda. Y algunos hacen inclusive algo peor. Toman todas las encuestas, sacan un promedio y dicen, bueno, esto es lo que tiene cada candidato. Están mezclando realmente peras con manzanas porque están tomando el que hace una encuesta presencial con el que hace un panel online, con la que hace una telefónica. Saquemos eso. Yo lo que creo es que las sociedades en Argentina y en el mundo están difíciles de ocultar. No es el único país en el cual se
se infravaloraron fenómenos que después terminaron triunfando o se sobreponderaron determinadas cosas. Es más, muchas veces se puede tener la información o el dato o algún estudio que te da algo en contra del mainstream, de lo establecido, y vos decís, che, lo digo porque es medio raro esto. Claro. Dice que Milei puede estar cerca del 30% y nadie está diciendo. Porque hay una cuestión también de no querer contradecir lo que se entiende, entre comillas, como el sentido común. Che, no sea cosa que voy a decir esto y a lo mejor después quedo... Algunos no lo dicen. Ponele, ¿no? Tal cual. Y Ramiro, algunos preguntan también, ¿no? Tema policía, si vos sos jefe de gobierno, tema policía de la ciudad, ¿la vas a mantener o vas a volver a transferirlos a la federal, los que estaban en la federal? No, por supuesto, es un tema que está en la Constitución y es un tema de respetar la ley. Y confío mucho en la policía de la ciudad. Nosotros le queremos dar confianza y libertad de acción a la policía. No queremos ser como los políticos actuales que lo único que hacen es decirle no se metan en quilombos. ¿Por qué? Porque quieren el status quo. Sí. Nosotros queremos que laburen. Queremos que salgan a la calle y si hay un piquete que se lo lleven presos. No queremos que los trapitos terminen siendo cómplices de algunos policías, porque la mayoría de los policías se me acercan en la calle y me dicen, por favor, vengan ustedes, porque ustedes valoran nuestro trabajo. Para nosotros los policías son los buenos. Y hablo en términos generales, siempre hay un policía malo, pero la mayoría de los policías tiene vocación y son los buenos. Yo cuando veo un policía en la calle me pongo contento. No digo, un policía. Digo, qué bueno que hay un policía en mi cuadra, qué bueno que está el patrullero circulando. Eso es lo que tenemos que buscar, reivindicar a la fuerza de seguridad. Y para eso le tenemos que dar capacitaciones y herramientas de trabajo. Ramiro, ¿qué se hace con el empleado del Estado? Porque eso es parte del elenco fijo de la votación. Dice, voy a perder mi trabajo. Si gana Milei, va a cerrar este ministerio y yo me voy a quedar sin trabajo. ¿Qué le decís a ellos? Que van a tener que trabajar más. Que van a tener su trabajo, pero van a tener que trabajar más. Van a tener que hacer un esfuerzo. Pero ¿sabes qué? También pasa con los empleados. ¿Por qué muchos empleados estatales nos bancan? Porque dicen, estoy cansado de que me pongan al político de turno, al funcionario de turno, que viene, no entiende nada, que está por un favor político Comisario. y no me deja de desarrollarme. Sí. Entonces vos tenés gente muy preparada en el Estado y que tiene vocación de trabajar desde el Estado. El tema que dicen, che, no me pongas más, un jefe que, Pero que viene acá 2 años... ahí la pregunta es más sencilla. Con los ministerios que Milei dice que va a cerrar. 8. Ah, perdón. Famoso video. Se queda con 8. Digo, si el ministerio deja de existir, ¿qué haces con esa Pero gente? cuando la gente no deja de existir el ministerio, las funciones van a estar dentro de otro ministerio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pierden el trabajo. Ya entramos en el detalle fino, Claro, está bueno. entramos en por eso te detalle. pregunto. Bien. El tema no son los empleados estatales. El tema son los funcionarios, los dirigentes políticos que agarran y dicen, bueno, vamos a tener 3 choferes. Es decir, que no van a echar empleados estatales. ¿Cómo vas a echar empleados estatales? ¿Sabes? Está bueno que lo digas porque la gente piensa que va a pasar en esto. el Lo que vamos a hacer es imaginario- contratar, lo que vamos a hacer es poner menos dirigentes. Sí. Cuando dicen que nos falta estructura, bienvenido sea que nos falte estructura. Ok. Porque así no tenemos que estar haciendo favorcitos políticos. Pero está bien que hagamos la pregunta fina, como hizo Lucio, Claro, porque en el imaginario el es detalle. que viene Milei y raja 50.000 empleados públicos. No, más. 50.000 ñoquis sí, 50.000 empleados públicos no. ¿Se imaginan un país con, bueno, Jorge Macri, ponele que vos no ganás, que puede ganar, puede pasar, Sí. que puede ganar Jorge Macri, y Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Sí. Hay que convivir, hay que hacer política, ¿no? Está bien. Y hay que tener músculo, digo, algo que ustedes todavía no han tenido Está bien, gestión. Está bien, lo tenemos. Te lo digo El porque problema lo va a tener Kicillof. No, pará, el pero problema pará, lo te tenés- lo digo porque para Milei, Kicillof es un comunista, un cerdo comunista de la década del... Claro, viste, Bueno, pero es perdón, un no. comunista. Pero pará, no, para Kicillof, para Milei no, para un montón de gente que nos vota también. Bueno, pero... Es un comunista. Pero va a Él tener que mismo lo dice. dialogar, va a tener, digo, el diálogo forma parte de todo esto que estamos hablando. Está bien. Y a veces a Javier se lo ve... La diferencia del diálogo, Sí. lo digo de vuelta, la diferencia del diálogo, nosotros ya estamos diciendo qué vamos a hacer. Kicillof tendrá que ver qué necesidades tiene el gobierno nacional y cómo lo va a arreglar. Si es que nosotros ganamos y él gana. Yo creo que no va a ganar tampoco. ¿Qué iba a ganar, Píparo? Por supuesto. Deberían... Todo, y ahora se lo quiero preguntar a Gustavo, ¿no? En márgenes de lo que significa una negociación política para que otro no gane. ¿Debería Carolina Píparo, que sacó el 24% de los votos, hablar con Grindetti, Santilli, sentarse a una mesa para que no gane Kicillof? Gustavo. Es que el sistema electoral de la provincia no permite eso, digamos, para que pueda haber algún tipo de entendimiento, uno de los dos se tendría que bajar, o Grindetti Bueno, o Píparo, y no creo, a eso por lo voy. menos no advierto, además eso traería otra serie de dificultades, porque si uno de los dos se baja, bueno, ¿qué pasa con la lista de diputados, ya sean nacionales o provinciales, y los otros? Si fuese un sistema de convencionales, de elección indirecta, donde cada uno recoge
electores que después elegirán la fórmula de gobernación, ahí podría haber algún tipo de negociación. Pero en este caso se me ocurre, no digo imposible, pero al menos como muy difícil. Lo que sí me parece, Guillermo, que surge muy claro del discurso de Milei o de lo que yo lo escucho a Ramiro Marra en este momento, es que lo que ha construido La Libertad Avanza es una grieta en contra de otra grieta. Nosotros estuvimos muchos años escuchando la grieta entre kirchnerismo y macrismo, Juntos por el Cambio, etc. Y ahora apareció una grieta en contra de la grieta. Es decir, una grieta de un nuevo ellos y nosotros, donde en este caso, y lo vemos reforzado, hay un statu quo, hay quien defiende un statu quo y hay quien defiende una novedad. Yo no voy a juzgar si eso está bien, está mal. Digo, es un artefacto político que, por los resultados del domingo, funcionó. Ahora, Gustavo... Veremos si hay un reseteo sobre ese discurso de La Libertad Avanza, no lo creo. Lo que uno está esperando ver cuál es el reseteo de las otras dos coaliciones para ver si logran un artefacto político enunciativo que pueda y que tenga la capacidad de neutralizar eso. Si no... Bueno, es muy interesante lo que decís, sobre todo porque hay una inmensa mayoría de gente que dice que estaba podrida de la grieta y vos estás diciendo que Milei viene a traer una nueva grieta y vos asentías con lo que decía Marangoni. A ver. La grieta, nosotros, la gente, y lo hablo en términos generales, por más que la aclaración de Gustavo, que es muy pertinente, la sociedad enojada con que las cosas no funcionan, del otro lado, la dirigencia política. Ah, pero vos haces otro tipo de grieta, o sea, del argentino que quiere vivir mejor frente a la dirigencia anquilosada que él no le ha dado nada. Y si eso es lo que representamos nosotros, el argentino que quiere vivir mejor. O sea, no entre dos partidos. Yo soy un argentino que quiero vivir mejor. Sí. Por eso me meto en política y armo un espacio político y fundamos un espacio político con Javier Milei. Pero es una grieta distinta, no entre dos partidos, sino entre el ciudadano que quiere vivir mejor y los políticos. Claro. Capaz se quieren unir ellos para jugar en contra nuestro. Es más, hubo comentarios en los últimos días de que se están juntando para decir, che, ¿cómo paramos este fenómeno? Si ellos siempre votaron juntos, si ellos siempre tomaron las mismas decisiones. Gustavo, nosotros somos los que hacemos la cosa diferente. Está bien. Gustavo, hablás de una grieta distinta, pero una grieta al fin. Entonces, después del 22 de octubre, ¿cómo te imaginás o cómo analizás el tema de la convivencia política entre el oficialismo, quien sea oficialismo, y oposición en un país partido, por la inseguridad, por la pobreza, por el desempleo, por la inflación? Bueno, eso dependerá primero de los resultados del 22 de octubre, si se resuelve ese día la elección o hay que ir a un balotaje. Obviamente que en el balotaje las características de antagonismo se verían reforzadas. Yo creo que hoy el mensaje está como entre dos miedos, ¿no? Digamos, lo que no son las dos coaliciones, digamos, te dicen el miedo a un país gobernado por una fuerza que no tiene experiencia, que recién se forma, etcétera. Y La Libertad Avanza que te dice el miedo a que continúe esto como está, digamos. Entonces lo que hay que ver es, si la discusión está alrededor de dos miedos, ¿cuál de los dos miedos pesa más? Y en última instancia yo creo que es ahí donde hay una ventaja relativa, que no quiere decir tener razón o no tener razón, porque las elecciones no establecen una razón, una verdad. Lo que establecen es un criterio de selección de dirigentes y un estado de la opinión en determinado momento. Entonces hay una ventaja relativa que puede definir tu propuesta muy rápido. Uno diría, si uno puede explicar su propuesta en un viaje en ascensor, está bien ruteado. Si vos podés decir, ¿qué querés hacer? Bueno, quiero dolarizar. Y yo creo que acá hay una diferencia respecto a otras posiciones liberales ortodoxas que tenía en el pasado la Argentina. Generalmente, e inclusive en el discurso de Patricia Bullrich se nota, o se notaba, veremos a partir de ahora, la idea de que, bueno, hay que hacer el ajuste. En algún momento se hablaba de 1 millón de empleados que sobren, y acá creo que hay una novedad discursiva, en el sentido de decir, bueno, lo ajusta la política, no lo ajustan los empleados públicos, o no lo ajustan los beneficiarios de los planes sociales. Claro. Esto es una novedad, y creo que como novedad necesariamente debería involucrar de parte de Unión por la Patria y de Juntos por el Cambio novedades para enfrentar esta novedad. No solo los miedos cruzados. El miedo es una parte de una campaña y los dos están manejando el miedo. Ahora, lo otro es lo propositivo. Entonces está bien, dolarización no. ¿Qué propongo?
qué sé yo, planes sociales así, ¿qué propongo? Yo creo que siempre el tema es cómo articular el presente con el futuro, y ahí los que salieron segundo y tercero tienen un trabajo adicional en la etapa que viene, ¿no? Sí, qué bueno que está diciendo. O sea, falta punch, faltan novedades del otro lado cuando Milei ya le lleva 2 vueltas de ventaja, ¿no? Y ha hecho todo este tipo de propuestas. Digo, como para ir cerrando conceptos, ideas, porque todavía la carrera es larga, faltan 60 días más o menos, pero ustedes creen que, y ya voy terminando, que ustedes no solo van a sacar el 30 que sacaron, sino que van a sumar más, porque tienen más cosas para decir, Javier. Sí, por supuesto, porque es el sentido común. Nosotros somos un espacio de sentido. Aparte de ser liberales, que es la ideología que ganó en el mundo, por algo se hizo el muro de Berlín, recordemos parte de la historia reciente, somos la ideología que en el mundo ganó la batalla cultural. En la Argentina es que nos llevaron para el otro lado. Somos el sentido común. No estamos planteando nada raro. Es lógico y normal lo que planteamos. Es lo que se viene planteando en los medios de comunicación hace mucho tiempo. Lo que pasa es que lo hicimos desde una fuerza nueva, porque en las fuerzas tradicionales no estaban dispuestos a romper el status quo. Y es ahí donde se genera esto que ustedes le dicen fenómeno. Para mí, más que fenómeno, es sentido común. Sí. La gente nos escucha y dijo, y si tienen razón. Y ahí es cuando nos acompañaron. Tan simple como eso. Ramiro, bueno, te vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Digo, si querés, no me dijiste sí, con gusto. Sí, con gusto. Ah, ok, Sí, ok, con gusto. dale. Algo más importante, algo más importante. El feriado. Cuando seamos gobierno, vamos a venir y sin condicionamientos. Bien. Porque como lo hicimos siempre, venimos a las entrevistas y no ponemos condicionamientos de preguntas y temas. Bueno. Tenemos grabado. Esperemos. Dice María de los Ángeles Ávila, nuestra productora benemérita, que esto quedó grabado, así que... Claro. Es testigo, Se ríe, ella es se sonríe, testigo, Gustavo. ella es testigo de que siempre estoy dispuesto a venir a las Sí, entrevistas, sí, por que supuesto. no pregunto quién está invitado, qué preguntas me van a hacer. Ok. O sea que vendrías acá con Macri, con Lutó, Vos decís que hay mucha gente que hace lo contrario. Vendrías a debatir. Pará, me divierte aparte. Genial. No, Bueno, aparte, ok. aparte lo haría por diversión. Perfecto, perfecto. No, porque- Gustavo, Trae media luna, por lo menos. Claro. ¿querías decir algo más? vos. ¿Cerrar con algo más? Porque viste que los mileitas están dispuestos a todo. Mira, Guillermo, recién Ramiro hablaba de sentido común y batalla cultural, que son dos construcciones. Sí. El sentido común se construye. Hace 20 años, a lo mejor, el sentido común de la Argentina pasaba por la idea de la presencia del Estado como una herramienta para anabolizar el crecimiento, mejorar la distribución del ingreso, alcanzar la estabilidad. Parece que hoy la construcción de ese sentido común, porque en última instancia, ¿qué es el sentido común? Sería la extensión de una forma de ver la vida de manera tal que a todos les parece eso, les parece como que es por ahí. Como diciendo, mira vos, sí, eres sentido común. Pero hay una construcción detrás de todo eso. Esa construcción no es solamente la articulación caprichosa de discursos y de ideas. Evidentemente ancla en cosas que pasan en la realidad. Por eso vuelvo, insisto. Yo creo que el tema de la pandemia en Argentina fue un acelerador para mostrar las circunstancias que veíamos nosotros en todos, hasta en los grupos de WhatsApp. Que vos tenías grupos de WhatsApp con gente que laburaba en el Estado, con gente que tenía un comercio, con gente que laburaba en el sector privado, y de repente veías que a lo mejor unos tenían angustias que los otros no. Y te decían, che, pará, ¿cómo es esto? Seguro. Yo estoy lidiando para ver cómo llego al fin de mes, o estoy mendigando un IFE, y de repente hay otros que no se han adecuado a la realidad que en este momento ponía la pandemia. Y creo que eso, de alguna manera, generó una serie de discusiones que creo... Cuando una sociedad discute la esencia de su Estado, está dando la discusión más política de todas. Sí. Genial. ¿Qué Un hacer lujo con el tenerte Estado siempre. en tamaño, calidad, Gustavo, un abrazo y nos volvemos a encontrar. Bueno, gracias una vez más, Ramiro. Tenemos que hacer la pausa, 11:09 y no hicimos ni un corte. 11:01.